Y queridos amigos, llega la emisión nacional de Comercio TV en la señal de Televicentro. Enviarles un abrazo grande. Es día lunes 27 de septiembre y en todo el país. A esta hora son las 6:55, 5:55 allá en Galápagos. Así es. Buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotros. Siempre gracias por su amable sintonía. Importante información en este espacio informativo para ustedes. Bueno, el diario El Comercio en sesión impresa ya ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Usted tiene títulos importantes en esta edición de hoy lunes. Pacientes afectados con COVID se reducen en Quito. La Asamblea activa su filtro para reforma. Proyecto plantea ajustar deducción de gasto personal. La falta de fondos no frena el apoyo a las víctimas. Y también Tirante sube en el ranking tras ganar allá en Ambato. Este argentino Teo Tirante, que ganó la final de los Challengers de Ambato, subirá en unos 30 puestos de la ATP. Esos títulos importantes que tiene Diario El Comercio en su edición impresa de este día lunes. Vamos con las noticias. La Comisión de Ética de la Asamblea Nacional negó el pedido de recusación contra 3 asambleístas que votaron a favor de la renuncia de la vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional negó el recurso de recusación presentado por la segunda vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez, contra 3 de los 5 miembros del comité que votaron a favor de su renuncia al cargo de vicepresidenta tras los escándalos que la involucran en una presunta gestión de cargos públicos a cambio de dinero. La abogada de Bella Jiménez aseguró que seguirán presentando más recursos. Vamos a interponer una acción de protección. Los miembros del Comité de Ética consideran que con estas y otras acciones, Bella Jiménez intenta obstaculizar la elaboración del informe que recomendará al Pleno si la vicepresidenta debe ser o no destituida del cargo. Así que no me extraña que en esa línea pues quieran seguir de alguna manera entorpeciendo y dilatando este procedimiento. Es inadmisible que los legisladores, quienes estamos llamados a transparentar nuestras actividades permanentemente, de hacer una rendición de cuentas permanente, no lo hagamos pronto. Y sea cual sea el caso, debemos hacerlo pronto, de forma ágil, dar una respuesta a la ciudadanía. De las denuncias presentadas, Bella Jiménez presuntamente solicitaba hasta $6.000 a cambio de un puesto en la función pública. La investigación contra la segunda vicepresidenta se retomará este lunes. Estamos trabajando. Oportunidades. Posterior a la recepción del texto, el CAL deberá calificarlo. Entre los requisitos que debe cumplir un proyecto de ley está justamente el que sea o se trate una materia. Aquí vemos, de acuerdo a lo que el presidente manifestó anoche, es que hay temas económicos, tributarios y laborales. Lo expuesto se encuentra en el artículo 136 de la Constitución de la República. El texto señala: los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, con la suficiente exposición de motivos. La parte final indica: si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Hay también un tema muy claro en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que le da atribuciones al CAL, que si una ley cuenta con vicios de inconstitucionalidad, el CAL tiene obviamente la atribución de no darle paso a esta ley. Aunque se comprenda de esta manera, otros legisladores tienen una lectura diferente respecto del texto de la propuesta de ley, pues manifiestan que todas las aristas apuntan a un tema específico, que es el económico. Es una única materia y la materia es la creación de empleo. Es decir, económico. Naturalmente, y en este caso es importante considerar el concepto de unidad de materia. Además, recientemente pues tenemos por parte de la Corte Constitucional un dictamen que de hecho aclara aún más este concepto al que debemos apegarnos los asambleístas, particularmente en el Consejo de Administración Legislativa, para poder calificar este proyecto. Análisis con el que concuerda también el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien se debe recordar anteriormente fue legislador de la República durante 2 periodos legislativos. Este añade que en 2015 ya se aprobó una iniciativa que se denominó Justicia Laboral, misma que tenía varias aristas en su conglomerado. Ese proyecto concebía varias acciones: ley orgánica del servicio público, que fue reformado, ley del IES, el mandato constitucional número 2 con respecto a las indemnizaciones, la ley de comercio también. Razón suficiente para que el proyecto de ley, según opiniones de asambleístas, deba ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Para lograr ese objetivo se necesitan varias medidas de naturaleza tributaria, de naturaleza laboral, de naturaleza fiscal, de naturaleza monetaria, de naturaleza financiera, de comercio exterior, de simplificación de trámites, pero todas
articuladas alrededor de un mismo hilo conductor, que es el empleo. La iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, se dijo, es indispensable para generar 2 millones de empleos en los próximos 4 años y oportunidades para no menos de 5.8 millones de personas que se encuentran sin trabajo formal. Informó Javier Rosero. Y la nueva ley de creación de oportunidades plantea también un cambio en la deducción de gastos personales. Expertos tributarios indican cómo rige actualmente esta medida y qué cambios tendría de llegarse a aprobar este proyecto de ley. El cálculo del impuesto a la renta en la actualidad se realiza en base a las deducciones de gastos personales como son educación, salud, vivienda y alimentación. Una persona que ganaba $2,000 al mes tenía un ingreso anual de $24,000, por hacerlo simple. Digamos que esa era su utilidad al final del año. Podía deducirse 1.3 veces la tarifa básica desgravada de impuesto a la renta como gastos personales o hasta el 50%. En el caso del ejemplo, la persona hubiese podido deducirse de los $24,000 que ganaba o que tuvo de utilidad en el año, $12,000 por gastos personales, de vestimenta, alimentación, salud, etc. Entonces, al final del día, pagaba impuesto a la renta solo sobre $12,000. Y en función de ese valor, calculaba su impuesto a la renta, que en el caso del ejemplo le daba aproximadamente unos $40. Ahora, esto se pretende modificar con la Ley de Creación de Oportunidades, que establece que los gastos personales sean considerados como un crédito tributario de hasta el 20%. Entonces, ya no vas a partir de que de tu utilidad reduces el valor de los gastos, sino que de tu utilidad, que en el caso del ejemplo, ¿no es cierto?, son los $24,000, calculas el impuesto a la renta y tus gastos personales te dan derecho a reducir una parte de ese impuesto a la renta. Con lo cual, para simplificarlo, vas a tener que pagar más impuesto a la renta. Ok, en el caso del ejemplo, una persona con un ingreso o con una utilidad de $2,000 mensuales podría llegar a pagar $300 al final del año. Con este y otros cambios, el gobierno piensa generar $1.400 millones a mediano plazo. La ley está en manos de la Asamblea Nacional para su análisis y debate. Informó Valeria Navarro. Críticas a favor y en contra ha recibido la Ley de Creación de Oportunidades que está a la espera de su aprobación en la Asamblea Nacional. José Hidalgo, director de Cordes, y John Cajas, docente universitario, coinciden en que quienes más tienen deberán contribuir con más tributos. Deben contribuir más. Uno de los primeros halagos al presidente de la República, Guillermo Lasso, tras la presentación de la Ley de Creación de Oportunidades, llegó de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. La reforma tributaria tiene una visión de equidad que nos parece importante, es decir, pone el peso de esta reforma en los sectores más pudientes de la sociedad, los que tienen grandes patrimonios o altos ingresos, y obviamente se busca con eso poder compensar en cierta medida los gastos extraordinarios que ha generado la pandemia y a su vez generar mayores ingresos permanentes para el fisco para que pueda seguir dando servicios a los sectores más vulnerables. John Cajas, docente universitario, comparte criterio con José Hidalgo, de Cordes. Porque es necesario que se genere esta contribución especialmente para sectores que si ganan más de $2,000 al mes en promedio, o si tienen un patrimonio de más de $500,000, o incluso las empresas que tienen patrimonio de más de $1 millón y lograron ventas de utilidades mayores al 2020 versus 2019, significa que son sectores que bien o mal han logrado sobrellevar la pandemia. Sin embargo, Hidalgo cree que a muchos se les quedó debiendo al no haberse eliminado el impuesto de salida de divisas ISD. Porque es un impuesto que al gravar la salida de divisas también desalienta el ingreso de capitales al país. Creo que es una de las causas por las cuales el Ecuador tiene una inversión extranjera bastante menor que los países vecinos, aparte de la inestabilidad política y tributaria que hemos tenido en los últimos años. También se cuestiona la estrategia del régimen al abordar en una sola propuesta varios temas como tributarios y laborales, lo que se podría convertir en arma de doble filo. Cuando lo usual es que se tope solamente un tema. Entonces, incluso eso puede llevar a que la Asamblea no dé trámite inmediato. Lo cierto es que ahora todo está en la buena voluntad del legislativo para que Guillermo Lasso pueda consolidar su plan de trabajo, informó
Héctor Romero. Y la creación de un fondo común para la jubilación patronal como el trabajo por horas son algunos de los cuestionamientos que tienen los trabajadores frente a la propuesta del Ejecutivo en la ley laboral. Defraudado se siente el sector sindicalista, ya que los cambios laborales planteados por el gobierno nacional no es otra cosa que regresar a ver por el retrovisor, advierte el sindicalista José Villavicencio. Y un ejemplo es lo que plantearon en la ley humanitaria como el trabajo fijo para 4 años, que hoy nuevamente se estaría ratificando. La flexibilización laboral en el país a pretexto de generar empleo, quitando la responsabilidad que tienen los empleadores de cumplir los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Tania Pazmiño, directora de la Cámara de Comercio de Quito, no tardó en responder. Para ella, aquí lo que se busca es aplicar una ley laboral pegada a la realidad que vivimos. Nosotros tenemos más de 5 millones de personas que no tienen trabajo. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo. Por lo cual es importantísimo que se vean nuevas modalidades contractuales en la forma de contratación, que esto nos permita a nosotros poder contratar y sobre todo que las personas que no tienen empleo consigan un empleo. Salta a la mesa de la discusión la jubilación patronal, donde se propone la creación de un fondo común. El ingreso de los trabajadores ni siquiera cubre el 50% del costo de la canasta básica familiar y quiere que sea el trabajador quien conforme ese fondo común sin el aporte del empleador o del patrono. Se estaría ya eliminando el principio de la jubilación patronal si es que no hay aporte del sector empleador. No es quitarle, sino que es una modificación justamente como usted comenta con un fondo que todavía no sabemos cómo es lo que se está planteando. Desde el régimen se garantiza que las reformas no serán retroactivas y de incumplir se podría aplicar sanciones penales. La idea aquí es que nosotros tengamos un lineamiento. El Código Laboral está regido para las personas que actualmente están contratadas. Esta nueva ley laboral muy claramente estipula que son para las nuevas contrataciones, para los nuevos emprendimientos, para poder agilizar a estas personas que no tienen trabajo. No se está tocando lo que es la parte de las personas que tienen trabajo actualmente. Lo mismo nos han dicho sobre el tema de la seguridad social. Usted conoce que a través del Código Integral Penal dice de que si el empleador no afila desde el primer día, será sancionado penalmente. ¿Eso cumplen hoy? No cumplen. Es el inicio del debate que pretende poner en vigencia una ley laboral que vaya de la mano del código actual, informó Héctor Romero. Y al retornar vamos a contarles que la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair presenta más de 7.000 fisuras que ponen en riesgo la operación y su obra. Ya venimos con más. Gracias por acompañarnos, amigos. La hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair presenta más de 7.000 fisuras que ponen en riesgo esta obra. Desde la Comisión de Fiscalización se investiga qué sucede con la infraestructura que genera el 30% de electricidad para todo el país. Preste atención. Son 7.648 las fisuras que presenta la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Estos daños son graves según lo explican expertos. Al existir fisuras por una construcción mal hecha, con el tiempo, bueno, no hablemos de aquí, hablemos de unos años más adelante y se puede venir abajo, ¿no? Por no utilizar materiales adecuados y demás. Y es que varias de las fallas ya se encontraban en el material con el que fueron fabricadas algunas piezas. El Q500D, que no era el adecuado, porque el Q500D, el acero, es un acero estructural, es decir, para hacer vigas para puentes, vigas para edificios, no para construir envases de presión. Los problemas en la hidroeléctrica Coca-Codo se habrían evidenciado a las 72 horas de entrar en funcionamiento. Pero, ¿quién es el responsable de esto? Eso le corresponde a Sinohydro Corporation. Ellos tienen toda la responsabilidad sobre este grave problema que tiene la central Coca-Codo. La hidroeléctrica Coca-Codo genera el 30% de energía para el país. Sin embargo, la obra, que fue inaugurada en el año 2016, no ha sido recibida por el gobierno en su totalidad. La central no puede ser recibida y no se recibirá mientras no se corrijan todos los defectos que tiene esa central.
Sobre esta obra multimillonaria existe una investigación por parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, informó Valeria Navarro. Y un ex trabajador de una empresa ecuatoriana de aviación estaría implicado en el presunto delito de delincuencia organizada bajo la modalidad de colaborador para una red de tráfico ilícito de personas, quien además también tenía una agencia de turismo en donde ofertaba tours hacia México. Fue el 7 de septiembre que Fiscalía formuló cargos contra 9 personas por delito de delincuencia organizada. Entre los implicados estaría un ex trabajador de la empresa de vuelos Aeroregional, que figura como colaborador de una presunta red de tráfico ilícito de personas. El fiscal a cargo del caso, Roberto Espinosa, explica las causas. En ese sentido, Fiscalía empezó la investigación previa, dentro de la cual solicitó autorizaciones a la autoridad competente para las vigilancias, seguimientos, para escuchas telefónicas y demás técnicas especiales de investigación. En las evidencias recabadas estarían llamadas telefónicas del ex colaborador con el líder de la presunta mafia de coyoteros. Unos reportes telefónicos de las llamadas entrantes y salientes, que esa información sí nos llegó, de que se vinculaba los teléfonos que se utilizaba por parte del líder de la organización con el señor que era servidor, no sé si sigue siendo servidor de Canal. Entre otras pruebas de implicación, se realizó el allanamiento a 3 viviendas en donde se encontró lo siguiente. Los 3 inmuebles se encontraron localizados en las ciudades de Gualaceo, La Troncal y Quito. Se encontró gran cantidad de dinero, más de $60,000 en dinero en efectivo, también documentos relacionados generalmente al tráfico ilícito de migrantes. Esto es pasaportes, cédulas de identidad, escrituras públicas con hipotecas, poderes. Jaime L., presunto colaborador con la banda implicada y ex trabajador de la aerolínea, además tenía una agencia de viajes dedicada a ofrecer paquetes turísticos con destino a México. El servidor, de alguna manera u otra, tenía información respecto a boletos, a pasajes, a cupos dentro de la aerolínea. Según declaraciones del abogado defensor de la compañía Aeroregional, Paulo Caña, se aclaró que no existe una instrucción fiscal en su contra. La empresa está dispuesta a presentar toda la información a Fiscalía para que Fiscalía pueda avanzar en la investigación. Al menos en Fiscalía no estamos iniciando ningún proceso penal ni investigación en contra de la aerolínea. Según el Código Orgánico Integral Penal, de hallarse culpable, el ex colaborador podría enfrentar una condena de 5 a 7 años y los presuntos actores de la banda de delincuencia organizada en este tipo de actos relacionados al tráfico ilícito de personas, condenas de 7 a 10 años. Informó Caterina Aguirre. Y el proyecto de sentencia emitido por la jueza constitucional Carla Andrade sobre la acción extraordinaria de protección solicitado por Santiago Guarderas y la concejal Mónica Sandoval para tratar la remoción del alcalde de Quito ya fue remitido a la Secretaría de la Corte Constitucional. Ahora está en manos de los magistrados analizarlo y pronunciarse en pleno sobre la situación jurídica del Cabildo quiteño. El embrollo jurídico que mantiene la incertidumbre sobre la legitimidad o no del alcalde de Quito, Jorge Yunda, al frente del municipio, estaría cada vez más cerca de su desenlace. El pasado viernes, la jueza constitucional Carla Andrade emitió su proyecto de sentencia a la Secretaría de la Corte para que sea entregado a todos los magistrados del organismo y pueda el Pleno pronunciarse sobre la situación actual de la alcaldía capitalina. El constitucionalista Ismael Quintana explica que ahora es menester del presidente del organismo ponerlo en el orden del día para que se reúna el Pleno y en sesión puedan determinar una resolución. Incluso aquí, una vez que el presidente ponga en conocimiento del resto de jueces del proyecto de sentencia, los jueces pueden hacer observaciones, es decir, un sinnúmero de cosas que deben o pueden darse antes de que el caso llegue al siguiente pleno. Quintana comenta que por las características y consideración de tratamiento prioritario del caso, este podría ser tratado en las próximas 2 sesiones del organismo. Entonces, entenderé yo que si al caso le han dado el tratamiento prioritario, si ha habido una admisión al trámite rápida, si ha habido además audiencia rápida, entenderé que también la resolución va a ser en todo caso lo más pronto posible.
A su vez, explica que la Corte Constitucional tendría dos alternativas para pronunciarse sobre el caso. El primero, desechar la petición de Santiago Guarderas y la concejala Sandoval y ratificar la sentencia de la Corte Provincial que le devolvió la alcaldía al burgomaestre quiteño. Y la segunda sería aceptar la demanda. En ese caso, entonces, la posibilidad es o que se deje sin efecto tanto la sentencia de primer nivel como de Corte Provincial y se ordene que se vuelvan a dictar nuevas sentencias, o que se dejen asimismo sin efecto este par de sentencias que se han impugnado a través de la acción extraordinaria de protección, pero que la Corte haga lo que en su jurisprudencia se indica como control de méritos, es decir, hacer las veces de un órgano de tercera instancia, en este caso, donde además se pronuncie sobre el fondo del caso. Ante este panorama, Jorge Yunda desde su cuenta de Twitter expresó que estaría presentando un recurso legal ante la CIDH, ya que presuntamente se estaría fraguando en su contra. Recursos que Quintana explica no pueden ser emitidos sin conocer la resolución de la Corte, además de que en contra de Jorge Yunda estarían pendientes otros procesos en el Tribunal Contencioso Electoral, informó Mauricio Sánchez. Vamos a contarles ahora que Mauricio Núñez, hermano del concejal de la ciudad, Orlando Núñez, habría devuelto el dinero que presuntamente le entregaron los representantes de la compañía de taxis Shanghai para tramitar su proceso de legalización. Así lo confirmó el gerente de la empresa denunciante. Por su parte, la defensa de los hermanos Núñez expresó el pasado viernes que sus defendidos no han mantenido ninguna relación con los denunciantes. Veamos. Fue el mismo denunciante, Fernando Lugmaña, gerente de la compañía de taxis Shanghai, quien a través de un video anunció que ya se le habría devuelto el dinero que presuntamente el ex gerente de la empresa Héctor Freire habría entregado a Mauricio Núñez y Janet Lescano para agilitar el proceso de legalización de la organización en mención. Ya se nos ha devuelto el dinero que ya ha sido entregado a todos los accionistas. Lugmaña, quien el pasado viernes dijo que su decisión era seguir con la denuncia en firme y se iba a mantener a la espera del llamado de Fiscalía, al parecer cambió de opinión y en su misiva expresó que ha desistido de seguir con dicho proceso. Ante las declaraciones del doctor de la Mora, representante legal del señor Núñez y la doctora Lescano, es verdad que no vamos a seguir las acciones legales. Lo único que nosotros pedimos es que se dé cumplimiento a la sentencia que tenemos. Somos hombres de bien. Lo único que pedimos es poder trabajar y que se cese la persecución de las respectivas autoridades. El pasado viernes, la defensa de los hermanos Núñez y Janet Lescano se desvinculó de toda relación con la compañía Shanghai y afirmó que sus defendidos no tendrían ninguna relación con los denunciantes ni tampoco habrían incurrido en actos ilícitos. Jamás ha habido una participación dolosa y peor aún delictiva por parte de mis defendidos. No tienen ningún tipo de contacto con estas personas. En tanto, a los $5,000 que el ex gerente de la compañía de taxis Héctor Freire depositó a Janet Lescano, el abogado Luis Marcelo de Mora indicó que este rubro habría sido por el pago de honorarios de unas asesorías jurídicas que Lescano realizó. Ella había tenido una relación de tipo profesional desde hace mucho tiempo atrás por temas de tierras y temas mineros. Y nosotros vamos a demostrar dentro de las investigaciones que este depósito no se obedece a ningún tipo de sobornos o de dádivas ni de nada. Según su abogado, actualmente el concejal Orlando Núñez y su hermano Mauricio se encuentran fuera del país cumpliendo una gira artística internacional y que en el transcurso de 12 días tendrían previsto su regreso a territorio ecuatoriano, informó Mauricio Sánchez. Y mucha atención a los padres de familia, Robert, es realmente complejo. Terrible, sí, complejo lo que ha pasado al otro lado del mundo, pero que no queda tampoco, no quedamos exentos de que pueda suceder con nuestros jóvenes. En este caso, un chico de 15 años fue el primer caso clínico en el mundo de adicción por videojuegos. Este jovencito, luego de pasar 20 horas en una pantalla, tuvo que ser, claro, hospitalizado durante 2 meses y ante ello... Así es, los expertos explican las consecuencias del uso excesivo de los videojuegos. El caso sonó las alarmas en toda España, pues un gamer de 15 años, luego de pasar al menos 20 horas tras un monitor,
Tuvo que ser hospitalizado por un cuadro grave de adicción comportamental. Decidimos en el equipo hacer una intervención como si se tratase de una adicción a una sustancia química y por lo tanto programamos un ingreso para que actuase de desintoxicación de la sustancia, en este caso de las pantallas. Pero, ¿qué es lo peligroso detrás del mundo de los videojuegos? Según el psiquiatra infantil Ariel Acosta, estas prácticas deben tener control y tiempo de uso para evitar problemas. Para tú hablar de una adicción en cualquier término, tú tienes que tener primero que ese comportamiento traiga consecuencias negativas en la persona que está teniendo esa conducta en diferentes ámbitos, ya sea familiar, social, laboral, económico o legal, cualquiera, porque a veces a los niños les roban la tarjeta a las mamás para pagarse el juego. Pamela es una madre de un niño de 10 años. Cuenta que los límites son fundamentales, pues en un descuido y sin su consentimiento, su hijo realizó compras de videojuegos en línea que costaron casi $300. Sí, sería por la inocencia, por lo que todavía es pequeño. Empezó a descargar juegos. Accedió con mi tarjeta de débito del banco y empezó a descargar juegos. En ese momento me percaté. Cuando me empezaron a llegar mensajes, me percaté de que estaban haciéndose débitos. Desde la postura de jóvenes, este mundo digital es apasionante. Cada obstáculo y desafío que se supera representa un gran logro. Para José, un gamer desde que tiene memoria, se debe priorizar las responsabilidades para que esto no se convierta en una problemática. Los juegos se convierten en un problema cuando los utilizas demasiado. Cuando no haces tus deberes por estar jugando, cuando se vuelve una microadicción. Hay veces en las que juegas y no te das cuenta que no estás comiendo, por ejemplo. Cada vez se necesita más hacer la actividad para sentir el mismo nivel de placer. Entonces por eso le dedica mucho más tiempo a la actividad. Según estadísticas de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos en el Ecuador, al menos 14 millones de personas son parte de la audiencia digital, con una alta demanda en videojuegos de estrategia y obstáculos que posiciona a la comunidad de gamers en 14.000 usuarios cada día, la mayoría jóvenes que encuentran en este mundo una forma nueva y diferente de socialización. Informó Caterina Aguirre. Más adelante, desarticulada presunta banda que enviaba droga por agencias de correo. Al regresar, los detalles de esta y otras noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. El trabajo coordinado entre la policía ecuatoriana y española permitió la desarticulación de una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas por vía aérea. Supuestamente la estructura delictiva enviaba cocaína utilizando empresas de courier. Luego de más de un año de acciones investigativas, los allanamientos se realizaron en Tungurahua, Santo Domingo, Guayas y el Distrito Metropolitano de Quito, noche y madrugada, que permitieron la desarticulación de una presunta organización narcodelictiva dedicada al tráfico internacional de drogas por vía aérea. Cuyo modus operandi era el envío de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización hacia los mercados de consumo internacional. Según el informe de antinarcóticos, los integrantes de la estructura narcodelictiva, a la droga que ingresaba de Colombia en grandes cargamentos la dividían en encomiendas de 5, 10 hasta 15 kilos para evadir los controles y, utilizando empresas de correos con remitentes y destinatarios ficticios, la embarcaban a mercados internacionales. En las ciudades de Quito y Guayaquil específicamente, esta sustancia era distribuida en diferentes dosis para ser debidamente ocultas en diferentes artefactos, paquetería. Mediante cooperación internacional e intercambio de información, se realizaron 2 operaciones previas en España, donde decomisaron las remesas ilícitas. Lo importante aquí es que para nosotros la investigación ecuatoriana ha puesto en evidencia a un grupo mafioso que opera en nuestro territorio. 9 personas vinculadas aparentemente con la estructura narcodelictiva fueron capturadas, 4 de ellas presentan antecedentes. O trabajamos en conjunto o no llegamos a ningún sitio. Es decir, el crimen organizado no entiende de fronteras. Los mercados de la droga eran México, Estados Unidos, España e Italia. En Quito informó Iván Casamen.
Y a pocos kilómetros de la frontera con el Ecuador, en el departamento de Nariño, allá en Colombia, se suscitó un atentado en contra de la población civil. Se presume que en el ataque fue por parte de integrantes de uno de los grupos subversivos que operan en la zona. 5 moradores de ese lugar fallecieron y 5 más quedaron gravemente heridos. Todo fue conmoción en el corregimiento del Llorente, a pocos kilómetros de la frontera con Ecuador. Las ráfagas de disparos alertaron a las autoridades en pleno centro del pueblo. 5 personas fueron asesinadas y otras 5 quedaron heridas. Al parecer, el ataque fue propinado por uno de los grupos guerrilleros que operan en la zona. En este momento ya se encuentran tropas del Ejército Nacional y la Policía Nacional adelantando todos los actos urgentes correspondientes para investigar los hechos sucedidos. En el departamento de Nariño, en el Pacífico, son 3 los grupos subversivos que operan. Desde hace varias semanas se producen enfrentamientos que causan temor en los habitantes de esta zona fronteriza. Las disputas de las rutas para el paso de sustancias ilícitas, la siembra de coca, la extorsión y el secuestro, entre otros delitos, provocan masivos desplazamientos, por lo que las autoridades están en el proceso de investigación para determinar a los responsables. Al parecer, por situaciones que se vienen dando por enfrentamientos entre los diferentes grupos armados organizados presentes en la región, en especial Oliver, Sinisterra, Contadores y esta estructura de la orilla Rendón. Se realizó un consejo de seguridad en donde se determinó la participación de una comisión especial liderada por Interpol para investigar y lograr la desarticulación de este tipo de bandas criminales que causan conmoción con los actos terroristas. El envío de una comisión especial de la Dirección de Policía Judicial e Interpol para coayudar en esta importante actividad y lograr el esclarecimiento de estos hechos. Son múltiples las familias que han quedado en la indefensión en este atentado terrorista, por lo que existe la predisposición y la preocupación por parte de las autoridades departamentales e intentar reparar los daños que lamentablemente son irreversibles. Tomar acciones para que los responsables de estos hechos tengan que responder ante las autoridades, pero que también se genere de alguna manera consuelo hacia toda una comunidad y la seguridad y la tranquilidad que requiere. Con imágenes de José Cedeño desde Nariño, Colombia, informa Miriam Enríquez. Y detienen a 4 personas en diferentes operativos en el centro de Guayaquil. Los aprehendidos portaban armas de fuego. Lo vieron caminando por la zona céntrica. Su actitud sospechosa despertó la atención de los uniformados, quienes decidieron requisarlo, encontrando en su poder un arma de fuego marca Glock calibre 9 milímetros. Curiosamente, hace varios años, el arma pertenecía a un miembro de la Policía Nacional. Esta arma se encuentra reportada como robada en el año 2005 y fue dado de baja de los pertrechos de la institución en el año 2013. Esta arma es un arma policial. En otra acción, se logró la captura de 2 tipos a quienes acusan de aprovechar la luz roja del semáforo para robar a conductores. Rompen los ventanales del auto y empiezan a sustraer todas sus pertenencias. El uno de aproximadamente unos 21 años, el otro de unos 25 años. Finalmente, en el mismo distrito 9 de octubre, se logró la detención de un ciudadano con un arma de fuego cargada y lista para disparar. A la altura de la cintura se pudo verificar que estaba portando un arma de fuego de fabricación checa, marca Sig Sauer. Informó José Morales. Desarticulan una supuesta banda de sicarios allá en el norte de la ciudad de Guayaquil. Al momento de su captura, estos sospechosos se encontraban fuertemente armados y dispararon contra los agentes de la Policía Nacional. Un grupo de agentes policiales que acudió al bloque 9 de Evasión Popular ante una llamada de emergencia fue recibido a tiros por menores de edad fuertemente armados. Dispararon contra nuestros policías, intentaron quitar la vida. Luego de atacar a los uniformados, los agresores se escondieron en una vivienda, donde fueron detenidos uno a uno. Entre los sospechosos se encuentra un venezolano y una menor en posesión de 2 armas de fuego. Por ello se procede a la aprehensión de esta ciudadana por encubrir y tratar de esconder el arma de fuego que también se presume fue utilizada para intentar quitar la vida de nuestros policías. Los adolescentes serían integrantes de una organización delictiva aliada a los choneros.
La policía encontró además 22 municiones de diversos calibres y otras evidencias. Los mismos que serán puestos como evidencia para ser presentados conjuntamente con los aprendidos ante la autoridad competente. Según las primeras investigaciones, la supuesta organización criminal estaría vinculada a varias muertes violentas registradas en Bastión Popular en los últimos días. Informó Jorge Salazar. Y asesinan con 20 disparos a un joven en el Guasmo Sur de Guayaquil. Otra persona resultó herida. La víctima se encontraba en compañía de otra persona. Juntos caminaban a lo largo de esta calle. De pronto vieron la llegada de dos personas sobre una motocicleta. Una vez que estaban a poca distancia, descargaron sus armas de fuego por lo menos en 20 ocasiones. En este momento, por atrás del bus, aparece una motocicleta con dos ciudadanos, los cuales realizan varias detonaciones en contra de estas personas. El hecho de sangre se produjo en la cooperativa Pobladores Sin Tierra en el Guasmo Sur. En el sitio más de uno comentaba lo que pudo ver o lo que pudo escuchar. Sin embargo, al momento de proporcionar esa información a los agentes de la Policía Nacional, nadie quiso hablar por temor a represalias. 20 proyectiles que habían ingresado a su cuerpo, entre esos varios a sus extremidades superiores. Según los datos proporcionados, este joven era investigado por creer que pertenecería a una de las organizaciones que siembra el terror en el sur de Guayaquil. Además, su nombre consta ya en los registros que mantiene la Policía Nacional, que tiene antecedentes por expendio de droga. El otro ciudadano herido tuvo un proyectil que ingresó por su pierna, se encuentra estable. Informó José Morales. Vamos a contarle ahora que la Policía Nacional detuvo a un supuesto asesino de un comerciante del sector de la Bahía en el centro de la ciudad de Guayaquil. Los uniformados incautaron además el arma utilizada en este crimen. Se lo acusa de ser el responsable de una muerte violenta registrada el fin de semana en las calles Colón y Pedro Carbo, en el centro de la urbe. El crimen se habría producido durante una riña callejera entre el detenido y el ahora occiso. El sospechoso se provocó heridas para despistar a la policía. Al momento de llevarle a uno de los heridos, pues el otro, obviamente el causante, procede a darse la fuga. Inmediatamente pues se despliega el operativo dinámico y logramos la captura de este ciudadano. El supuesto asesino fue apresado en un operativo policial, donde se le encontró el cuchillo que habría sido utilizado durante la pelea, aparentemente por disputas que tenían desde hace días. Eran comerciantes y que hace una semana atrás pues tuvieron entre ellos una pequeña discusión por unos artefactos y unos productos. Proporciona una puñalada a la altura del tórax. Y esa es pues la que le causa la muerte. Se informó que el fallecido registraba antecedentes penales por tráfico de drogas, en tanto que el aprehendido no presenta detenciones anteriores. Informó Jorge Salazar. Y clausuran varias recicladoras durante controles ejecutados el fin de semana en la misma ciudad de Guayaquil para constatar que ahí no se comercializaban materiales de obras públicas. La Policía Judicial dio a conocer también los resultados de varias de estas acciones contra la delincuencia. Fue un recorrido a través del cual visitaron varias recicladoras. En su intervención lograron observar algunas anomalías. En estos lugares se encontró varios metros de cable con el logotipo de CENEL. Ante las pruebas evidentes, se procedió a la inmediata clausura de algunos de estos sitios y a notificar a otros locales, obteniendo como resultado que efectivamente fueron clausuradas 4 recicladoras, 2 recicladoras fueron notificadas y una mecánica fue intervenida. Además, en otras acciones ejecutadas por la Policía Judicial, se logró la detención de varias personas por delitos diversos. Finalmente, la entidad uniformada dio a conocer el decomiso de 157 armas de fuego desde enero hasta lo que va del año. Esto producto de diversos operativos, material que será entregado a las Fuerzas Armadas para su posterior destrucción.
que esto significa el aporte del 21% a nivel nacional en cuanto a decomiso de armas de fuego. Informó José Morales. Más adelante, amigos televidentes, talibanes cuelgan cuerpos de secuestradores en plazas públicas. Al regresar, las noticias del mundo. Quédese con nosotros.